Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Bien, hoy comenzamos un estudio nuevo, un estudio que va a ser largo, que creo que va a ser muy divertido en los próximos meses y años. Todos tenemos historias que son maravillosas, ¿no? Todos podemos pensar en alguna historia maravillosa en nuestra vida. Algunos pueden contar del día que se casaron y los nervios que había y la preparación meses antes, semanas antes y el mismo día del casamiento, de la alegría que sentían y quizás todas las emociones que tenían, el novio adelante pensando en el fondo de su mente, ¿será que vendrá? ¿No? Y la esposa que va a ser la esposa entrando luego en toda su hermosura. A nadie le importa cómo está el marido, pero a todos sí le importa cómo está ella y entrando en su hermosura. Una historia maravillosa, una historia asombrosa, una historia que los que se han casado pueden recordar. Y a medida que pasa el tiempo uno va viendo fotos y va recordando y tiene anécdotas y tiene historias y se ve más flaco y más joven y más lindo y recuerda cómo era ese tiempo, ¿no? Otros pueden contar acerca de cuando nacieron sus hijos, o su hijo, o su hija, o lo que sea, y anécdotas de ir o no ir al hospital, y cuándo ir al hospital, y quizás alguno tuvo un bebé en un auto, o en su casa, o no llegó a tiempo, y anécdotas de doctores, de parteras, los sufrimientos, los dolores, pero después la hermosura de tener a ese hijo, a esa hija en brazos. Otros pueden contar quizás acerca de una graduación después de estudiar y prepararse y hacer tantos trabajos, una licenciatura, un trabajo que ha conseguido, algún logro o algún viaje. Recuerdo cuando éramos jóvenes íbamos al viaje a Mendoza o al campamento con los jóvenes y cuando volvíamos habían anécdotas y anécdotas, historias y nos reíamos acerca de lo que había pasado y todo lo que habíamos hecho. A veces nos encontramos con personas después de 10, 15, 20, 25 años, 30 años, y recordamos, ¿te acordás cuando pasó esto? ¿Cómo fue esto? Eran otros tiempos y esto y lo otro. Y son historias asombrosas que nosotros recordamos con anécdotas, con detalles, asombrosas, con emociones, quizás cosas difíciles y tristes, quizás cosas lindas y gozosas. Pero todos tenemos historias de lo que ha pasado en nuestra vida. Pero hermanos, hay una historia que sobrepasa todas las historias. Es una historia que no es maravillosa para una sola persona. Es una historia que no es maravillosa para una pareja o para una familia. Es una historia que no es maravillosa para una localidad o una nación o aún un continente. Es una historia que no es maravillosa para una generación o una edad o un tiempo determinado en la historia. Esta es la historia que sobrepasa todas las historias. Esta es la historia que cambia el transcurso de todos los siglos. Esta es la historia que va más allá del mundo y tiene consecuencias eternas. Esta es la historia más maravillosa y más formidable y más excelente, más increíble. Esta es la historia más apasionante y más magnificente y más importante y más trascendental, más significativa, más valiosa. Esta es la historia más gloriosa que el mundo jamás haya escuchado. Esta es la historia de historias y nunca se ha contado una historia como esta. Esta historia comienza con Dios en la eternidad pasada. Allí es donde comienza.
donde Dios determinó que Él salvaría a los pecadores de la muerte eterna. Fue allí en la eternidad pasada que Dios determinó a quién iba a salvar de acuerdo a su propia voluntad, como Él quería. Fue allí en la eternidad pasada que Dios, en su gracia, en su misericordia, en su bondad, determinó que enviaría a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados. Fue allí que Él determinó que Jesucristo cargaría el pecado de nosotros, de todo el mundo, que Él mismo sería la propiciación, la satisfacción de nuestros pecados. No solo los míos, no solo los tuyos, sino de todo el mundo entero. Fue allí que Dios determinó que Jesucristo cargaría los pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros que estamos muertos vivamos a la justicia. Fue allí. Fue allí que Dios determinó que Cristo soportaría la ira de Dios, la ira que nosotros merecemos por nuestro pecado. Dios lo tomaría y lo pondría sobre su Hijo en la cruz. ¿Y por qué Dios determina eso? ¿Y por qué Dios determinó que Cristo moriría en la cruz por nuestros pecados? Porque nosotros somos pecadores. Todo aquel que es concebido en el vientre de su madre es pecador. Está separado de Dios. Y no puede hacer nada en sí mismo para alcanzar a Dios. Y su fin es muerte. No solo muerte física, la cual conocemos, sino muerte espiritual, muerte eterna en el infierno. Entonces Dios determina que Él va a mandar a su Hijo Jesucristo y Él es la única respuesta a nuestro pecado. Solo en Cristo hay salvación. No hay ningún otro nombre bajo los cielos en el cual podamos ser salvos. La Biblia dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Lo escuchaste? Nadie viene al Padre sino por mí y solo por mí. Entonces esta es la historia que comienza con Dios en la eternidad pasada y esta historia continúa en el Antiguo Testamento, cuando todos los judíos esperaban la venida del Mesías. Y podemos ver cuadros de Cristo que iba a venir en el futuro y lo vemos tan rápidamente como en Génesis. En Génesis, cuando Adán y Eva pecan, ¿saben qué ocurre? Dios los cubre con vestiduras. Y puse acá Génesis 1:21, pero creo que eso está mal, creo que es Génesis 3:21. Pero fue una sombra de la realidad de que un día Dios mandaría al Cordero sustituto por nuestros pecados, que nos cubre nuestros pecados, que nos perdona nuestros pecados. Más adelante en el libro de Génesis, Dios le dice a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac sobre un monte y Abraham obedece y lleva a su hijo Isaac sobre el monte y lo ata y lo está por degollar y cuando está a punto de degollarlo con un cuchillo, Dios provee un carnero, un sustituto para Isaac, como cuadro del sustituto, Cristo, por nuestros pecados. Más adelante, y hay muchas historias que podemos tocar, pero más adelante cuando el pueblo de Israel era esclavo ante Egipto y Dios le dijo: maten un cordero y pongan su sangre en el dintel de la puerta y todo aquel que tiene su sangre allí, el ángel del Señor vendrá y pasará por alto esa casa del primogénito, no morirá. Y luego de eso los libra a los israelitas del pueblo de Egipto. ¿Qué fue ese cordero? Un sustituto. Su sangre derramada fue un sustituto, apuntando y señalando a Cristo, que sería el Cordero que quita el pecado del mundo. Y es más, cuando nosotros leemos todo el libro de Levítico, un libro que nos apasiona, ¿verdad? El libro de Levítico, y lo leemos, ¿y qué vemos allí? Todo el sistema sacrificial del libro de Levítico señala a una persona, a Cristo, que vendría para terminar con todos los sacrificios, porque Él sería el sacrificio único que traería salvación de pecados. La redención eterna. Entonces esta historia que comienza en el Antiguo Testamento, comienza en la eternidad pasada, que continúa en el Antiguo Testamento, se cumple en el Nuevo Testamento. Se cumple en el Nuevo Testamento, donde Cristo viene y Cristo hace una obra por nosotros y trae nuestra redención. Y todos los libros del Nuevo Testamento y todas las epístolas del Nuevo Testamento hablan profundamente acerca de Cristo y su obra. Están establecidos en Cristo. Y nos dice que tenemos en Cristo, quiénes somos en Cristo y cómo vivimos por medio de Cristo.
Y Mateo, Marcos, Lucas y Juan expresan la crucifixión y la resurrección del Salvador para traer la redención. Y de todos los libros de la Biblia son estos 4 evangelios que se enfocan en la vida de Jesús, el ministerio de Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús y la ascensión de Jesús. Esta es una historia que se cumple en el Nuevo Testamento, pero no es una historia que termina con el Nuevo Testamento. Esta historia culmina en la eternidad. Esta historia culmina donde por toda la eternidad adoraremos a nuestro Señor. Pueden escuchar con atención en Apocalipsis 5:9, dice, cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado, esto habla de Jesucristo, y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era miriadas y millares de millares que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de recibir poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían amén, y los ancianos se postraron y adoraron. Esta es la historia de la redención, que comienza en la eternidad pasada y culmina en la eternidad futura, donde nunca termina. Para siempre adoraremos a nuestro Salvador. Hermanos, esta es la historia más maravillosa que existe. Y esta historia se extiende desde siempre y para siempre. Y esta es la historia más formidable que el mundo haya escuchado, la redención en Cristo. Entonces voy a pedir que abran sus Biblias al libro de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Y vamos a leer en esta mañana Lucas, capítulo 1, versículos 1 al 4. Y vamos a mirar esta introducción que Lucas nos da para que nosotros también la podamos entender, para que podamos entender este libro y de qué se trata y qué es lo que estamos por embarcar. En Lucas 1:1 dice, por cuanto muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos la dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. También a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Entonces aquí tenemos el comienzo del libro de Lucas. Lucas es el evangelio más largo de todos, Y decís, no, Mateo tiene 28 capítulos, Lucas tiene 24. Bueno, contá las palabras y la semana que viene me decís, ¿sí?, cuántas tienen. Es el más largo de todos. Lucas es el evangelio más completo de todos. Es el más exhaustivo de todos, es el más minucioso de todos. Y junto con el libro de Hechos, porque Lucas y Hechos se escriben juntos, es un libro que atraviesa más de 60 años. Desde el nacimiento de Jesús, más o menos 4 antes de Cristo, porque es cuando nació Jesús más o menos, a el año más o menos 60-62 después de Cristo. Entonces esto atraviesa más de 60 años. MacArthur dice, Lucas presenta el relato más completo del Nuevo Testamento sobre la historia de la redención. Lucas y Hechos forman 1/4 de todo el Nuevo Testamento. El autor del libro es un experto como escritor y es un candidato digno de escribir el evangelio más largo de la Biblia. Es también el autor de Hechos. Entonces, si vos querés saber quién es el autor de Lucas, debes entender que también es el autor de Hechos. Porque en Hechos vamos a poder entender quién es el autor y después volver a Lucas. ¿Por qué digo eso? Porque el autor no se menciona en el libro. Y vos decís, sí, arriba dice el evangelio de Jesucristo según Lucas. Sí, eso no lo escribió el autor, eso lo escribieron más adelante.
Entonces, ¿quién es este autor? Bueno, miren, en Lucas capítulo 1, versículo 3 dice que él escribe estas cosas ordenadamente. ¿A quién? El excelentísimo Teófilo. Y no vayan allí, pero en Hechos capítulo 1, versículo 1 dice: en el primer relato, estimado Teófilo, escribía acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Entonces sabemos que el autor de Lucas es el autor de Hechos, y así viceversa. Entonces, ¿quién es este autor? Bueno, es Lucas mismo, es Lucas mismo. Lucas fue un compañero de viaje de Pablo. Lucas fue un colaborador de Pablo, nos dice en Filemón 24, porque no hay capítulos, es un solo capítulo, habla de sus acompañantes, dice también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Lucas viajó con Pablo desde el segundo viaje misionero cuando ellos están en Filipos, en capítulo 16, y allí comienza a usar un término que antes de allí no se usa, que es nosotros. Nosotros. Entonces el autor se incluye en los mismos viajes. Lo vemos en Hechos 16, 10 al 17 en Filipos. Luego en Hechos 25 el autor dice, nos esperaban en Troas. En Hechos 21, 17 el autor dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con regocijo. En Hechos capítulo 27, 1, cuando Pablo viaja a Roma, allí está Lucas con él. Dice, cuando se decidió que debiéramos embarcarnos a Italia. Y en Hechos 28, 16, al final del libro, cuando Pablo está en Roma, dice, cuando entramos en Roma. Entonces vemos allí que el autor está con Pablo en todos estos lugares. Pero el autor nunca menciona su propio nombre, tal como Juan en el Evangelio de Juan, ¿no? Que no se menciona a sí mismo. Entonces él no se menciona ni en Lucas ni en Hechos. Entonces, porque no se menciona, nosotros podemos entender que cualquier colaborador que sí es mencionado en el libro de Hechos, no es el autor, porque él no se menciona. Entonces, por ejemplo, no es Marcos el autor, él es mencionado en capítulo 12, versículo 12 y otros lugares más. No es Silas el autor, él es mencionado en capítulo 15, versículo 22 y en otros lugares. Y si vas a Hechos 24, vas a ver que Timoteo es mencionado, Sópater, Aristarco, Segundo, Gallo, Tíquico, Trófimo. Entonces, ninguno de ellos puede ser el autor. Entonces, una vez que haces todo el estudio y ves quiénes quedan dos colaboradores de Pablo, Tito y Lucas. Esos son los dos que pueden ser el autor del libro de Lucas. En la historia nadie ha argumentado seriamente que Tito es el autor del libro. Y debemos entender que cuando estudiamos la historia, en los primeros siglos de la Iglesia, todos unánimemente asumieron que Lucas fue el autor. El perfil demuestra sin duda que Lucas es el autor. Él estuvo presente en el primer encarcelamiento de Pablo, en Colosenses 4:14 nos dice. Él estuvo presente en el segundo encarcelamiento de Pablo, en 2 Timoteo 4:11. En realidad fue el único que estaba con Pablo antes de que Pablo muera, nos dice ahí en 2 Timoteo 4:11. Él es un médico, nos dice 4:14. Y algo que vamos a ver que Lucas y Hechos enfatizan. Este es el libro de un médico. Ahora, él no usa términos como hoy. Él usa términos como nosotros cuando decimos, che, me duele acá la nariz, ¿qué médico tengo que ir? Y lo googleamos, ¿no? Porque así eran los términos en ese tiempo. Pero es obvio como él narra los ministerios de sanidad de Cristo, que él es un médico, y lo vamos a ver en el libro de Lucas. Un autor dice así acerca de esto, dice, si bien es cierto que los 4 evangelios presentan a Cristo como el médico compasivo para el alma y el cuerpo, y al hacerlo revelan que sus autores también fueron hombres de tierna compasión, en ninguna parte este rasgo es más evidente que en el tercer evangelio. Este es Lucas, el autor de Lucas y de Hechos. Ahora, ¿quién era Lucas? Quiero que entendamos 4 cosas acerca de Lucas. Primero sabemos de Lucas que él era un gentil. Y es más, él es el único gentil en la historia que escribe en la Biblia. El único gentil. ¿Cómo sabemos esto? Primero, su nombre es gentil, pero más allá de eso, escuchen lo que dice Pablo en Colosenses 4, 10 al 11. Aristarco, mi compañero de prisión, les envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual ustedes recibieron instrucciones. Si va a verlos, recíbanlo bien. También Jesús, llamado Justo. Estos son los únicos, entiendan eso, los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios que son de la circuncisión. ¿Quiénes son los de la circuncisión? Los judíos. Y ellos han resultado en un estímulo para mí.
Y baja unos versículos más y en versículo 14 menciona a otros colaboradores. Pero estos no son de la circuncisión, ya mencionó a los de la circuncisión. Y ahí menciona a Lucas y también a Demas, las cuales son de la incircuncisión, las cuales son gentiles. Entonces, lo primero que sabemos de Lucas es que él es un gentil, ¿sí? Es un gentil. Segundo, sabemos que él fue un historiador. Y esto va a ser evidente en el libro y un poquito más tarde en el mensaje les voy a mostrar cómo él es un historiador y cómo él pone todo en su contexto como ningún otro evangelio. Tercero, vemos en este libro de que Lucas es un teólogo. Es un teólogo. Y traté de leer esta semana el libro de Lucas y poder ver distintas formas en las cuales vemos que él es un teólogo. Y aquí hay algunas. Primero es evidente su énfasis en el Espíritu Santo. Conocemos su énfasis del Espíritu Santo en Hechos, ¿no? Pues en Hechos 2 viene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo toma control de todo. Pero aún en el libro de Lucas tenemos un énfasis en el Espíritu Santo. Menciona el Espíritu más que cualquier otro evangelio, el Evangelio de Lucas, y 16 veces habla del Espíritu Santo. Dice que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús. Dice que Jesús fue lleno del Espíritu Santo en 4.1. Dice que Jesús anduvo en el poder del Espíritu Santo en 4.14. Dice que el Espíritu Santo estaba sobre Jesús y lo ungió para predicar el Evangelio en 4.18. Dice que Jesús se regocijó en el Espíritu Santo en capítulo 10.21. Es evidente que él habla del Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo está envuelto en todo el ministerio de Jesús. Todo lo que Él hace es en el Espíritu Santo. Pero no solo eso, es evidente de Lucas que Él entiende bien el Antiguo Testamento. Cuando nosotros comenzamos con todo este nacimiento de Juan y de Jesús, vamos a ver, por ejemplo, en capítulo 1, versículos 67 al 79, cuando Zacarías proclama en gozo y alegría acerca de Juan y quién es Juan y lo que Juan hará, y es todo cumplimientos de profecías del Antiguo Testamento, mostrando que Lucas conoce bien el Antiguo Testamento. Es evidente no solo lo que él cree del Espíritu Santo y su entendimiento del Antiguo Testamento, sino que es evidente su explicación de la expiación de Cristo, la muerte de Cristo por nuestros pecados. Y no solo su expiación, pero su resurrección. Y vemos todo el detalle que Lucas da de lo que Cristo ha hecho, y mientras está relatando lo que Cristo hace, nos explica lo que está haciendo y por qué lo está haciendo, y es para salvarnos a nosotros. Entonces Lucas es un teólogo. Lucas es un gentil, Lucas es un historiador. Y cuarto, vemos aquí que Lucas es un médico. En Colosenses 4.14 dice Pablo, Lucas, el médico amado, les envía saludos. Así que sabemos con toda certeza que él era un médico que acompañaba a Pablo. Pero él no solo fue un doctor físico, él fue un doctor de personas, él amaba a las personas. Y cuando vamos leyendo, y si vos querés en la semana lee Lucas, ¿sí? Pero cuando vamos leyendo y estudiando y meditando en Lucas, vamos a ver que él ama a las personas. Él se deleita en mencionar individuos. Si tan solo lees capítulo 1 y 2, vas a ver que él menciona a Zacarías, él menciona a Elizabeth, él menciona a María, él menciona a Simeón, él menciona a Ana. Casi ninguno de ellos son mencionados en los otros evangelios. Él menciona a las mujeres más que cualquier otro evangelio. Él habla del nacimiento de Juan y del nacimiento de Jesús de manera extensiva como ningún otro evangelio. El único que se asemeja es Mateo, pero no a la profundidad de Lucas. Es el único de los 4 evangelios que nos da una historia acerca de Jesús cuando es niño. Es el único que lo hace. Y él presenta a los pobres más que cualquier otro evangelio. A los pastores a quien le vino esta revelación de los ángeles que Jesucristo había nacido. Los pastores eran los más pobres de la sociedad. A José y María en el nacimiento de Jesús, ellos van y ofrecen un sacrificio de pobres, porque no tienen el dinero para algo más grande. En capítulo 2, versículo 24. Habla de Jesús que anuncia el evangelio a los pobres en capítulo 4, 18. Habla acerca del pobre Lázaro en la parábola, ¿no? Y la historia del rico y el pobre que es Lázaro en capítulo 16 de Lucas. Y habla de la viuda pobre en capítulo 24, que ella ofrenda todo lo que ella tiene. Lucas fue un tierno doctor de almas. Y es hermoso ver cómo eso se va reflejando en todo el libro de Lucas. Entonces Lucas no fue un apóstol. Lucas no fue ni siquiera un judío.
Lucas ni siquiera fue un testigo ocular de lo que sucedió en el Evangelio, en lo que sucedió en el tiempo de Jesús. Pero a pesar de esto, Dios lo usa para su labor. Y lo usa como colaborador de Pablo, y lo usa haciendo viajes misioneros con Pablo, y lo usa para acompañar a Pablo hasta el final. Sabemos en el final que Pablo pide por Marcos y pide por Timoteo, pero no sabemos si ellos llegaron antes que él murió. Pero Lucas estaba allí. Lucas lo acompañó hasta el final de sus días. Y como instrumento Dios lo usa para escribir el libro de Lucas y de Hechos un cuarto del Nuevo Testamento. Y por medio de Lucas, hermanos, tenemos un regalo de valor infinito. La fecha de Lucas, yo creo que Lucas escribe entre el año 60 y 62 después de Cristo. Nos dice, bueno, va a hablar en Lucas distintas cosas, pero quiero explicarle por qué yo creo que es en esa fecha. Lucas no pudo haber escrito antes de eso porque el libro de Hechos termina con Pablo en su primer encarcelamiento, y su primer encarcelamiento sabemos que fue entre 60 y 62 después de Cristo. Yo no creo que él escribió después, aunque hay muchos autores que sí creen que escribió después, pero yo no lo creo porque Jacobo, el hermano de Jesús, él es asesinado en el año 62 después de Cristo. Lucas no lo menciona. En el año 64 después de Cristo comienza la persecución bajo el emperador Nerón. Lucas no lo menciona. En el año 70 después de Cristo vemos que tenemos la caída de Jerusalén y destruyen el templo, algo que obviamente hubiera sido mencionado. Lucas no lo menciona. Entonces lo más probable es que esto se escribe en 60 o 61 después de Cristo, cuando Pablo está en la cárcel. Y así esa es la fecha que vamos a tomar para el libro. Entonces lo que vemos de Lucas es que se escribe la historia más formidable que el mundo haya conocido, la redención en Cristo. Entonces vamos a mirarlo ahora, vamos a entrar a Lucas capítulo 1, comenzando en versículo 1. Lo primero que vamos a ver son los testigos de la historia. Los testigos de la historia. Dice, por cuanto muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas. Lucas comienza su evangelio de manera rara, ¿no? Con una palabra ¿por cuánto? ¿Por cuánto? Y decís, ¿por cuánto qué? No hay ninguna palabra antes de eso. ¿Por cuánto? Pero comienza hablando de que muchos han puesto en orden la historia de Jesús. Bueno, ¿quién ha puesto en orden la historia de Jesús? Bueno, sabemos que Mateo lo hizo. Mateo escribió acerca de la historia de Jesús. Mateo quizás el evangelio más leído, ¿no? Porque empezamos a leer la Biblia en un año, comenzamos en Mateo, nunca lo terminamos, pero allí es donde comenzamos siempre, ¿no? El evangelio más leído. Mateo escribe acerca de Jesús, más o menos 10 años antes, más o menos en el año 50 después de Cristo. Comienza con la genealogía de Jesucristo, hablando de Jesús como descendiente de Abraham y de David, cumpliendo las promesas mesiánicas del Antiguo Testamento, revelando que Él es el cumplimiento de todo lo que hace el Mesías para los judíos. Marcos escribió también sobre esta historia, más o menos entre el año 50 a 60 después de Cristo, pero antes de Lucas seguramente, declarando que Jesucristo es el Mesías y comienza, Él es el Mesías, el Hijo de Dios, y ya inmediatamente se extiende al desierto con Juan proclamando a Jesucristo como el Mesías que vendría. Juan escribe acerca de esto, pero no antes de Lucas. Juan escribe 30 años después, más o menos, entre el año 80 y 90 después de Cristo. Y él comienza su evangelio hablando de el Verbo, la cual es Jesucristo mismo. Y Jesús, que siempre fue espíritu y ahora se hace carne y habita entre nosotros. ¿Y para qué habita entre nosotros? Para que creamos en Cristo, para que seamos hechos hijos de Dios, para que Él nos muestre la gloria del Padre. Entonces muchos han escritos que tenemos en existencia hoy, otros escritos que hoy ya no están. Muchos han hablado acerca de esto, que han sido testigos. Entonces Lucas lo que quiere comenzar diciendo es, yo no soy el primero. Esto no es original conmigo. Otros han escrito acerca de la historia de Jesús. Pero Él pondrá una historia y la unirá para poder, edificando sobre los que ya escribieron. Entonces sabemos que cuando Lucas escribe, Marcos ya escribió. Sabemos que cuando Lucas escribe, él fue colaborador con Marcos de Pablo y viajó con Marcos. Ellos están juntos, entonces sabemos que Lucas toma de Marcos. Y eso es obvio cuando miramos el libro de Lucas porque la estructura es muy parecida. Comenzando en capítulo 4, él sigue el mismo orden que Marcos.
Habla del ministerio de Jesús en Galilea, luego habla del viaje de Jesús de Galilea a Jerusalén, y luego habla de Jesús en Jerusalén, y luego termina con la crucifixión y la resurrección de Jesucristo. Y el bosquejo se sigue idéntico al de Marcos. Entonces sabemos que él aprende de él. Entonces él toma información de los que vinieron antes de él, tanto escrito como también de los que lo vieron ocularmente, que vamos a ver en versículo 2. Pero miren el final del versículo 1, dice que él escribe una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas. Estas cosas son muy ciertas. Estas cosas ciertas son cosas que se han cumplido. ¿Qué se ha cumplido? Bueno, desde siempre vienen esperando que venga uno que cumpla las promesas de Abraham. Este es Cristo. Él es de la simiente de Abraham. Esperaban un rey que venga de la simiente de David. Este es Cristo, que viene del linaje de David para ser el rey. Pensaron que vendría uno que establecería su trono para siempre. Este es Cristo, que va a establecer su trono para siempre. Él viene a cumplir las profecías del Antiguo Testamento. Estas cosas son ciertas. Estas cosas producen plena convicción. A eso va esta palabra muy cierta, que producen plena convicción en Cristo mismo. Que Cristo viene a este mundo, que Cristo vive una vida perfecta, que Cristo muere por los pecados de todo el mundo, que Cristo resucita entre los muertos, que Cristo es el Salvador que nos da vida eterna, que Cristo asciende al Padre, Cristo está sentado en su trono, adorado para siempre, para la gloria del Padre. Estas cosas son muy ciertas y nos da una convicción firme en nuestra fe de quién es Cristo. En versículo 2, él va a demostrar cómo él se apoya en los demás y dice, ya ha hablado de por cuanto muchos han tratado de poner en orden, y ahora dice, tal como nos las dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Lucas es muy humilde en cómo él escribe, apoyándose en los demás. Habla de los que estuvieron desde el principio, que fueron testigos oculares, que fueron ministros de la palabra. Entonces él comienza con el principio y dice aquí, tal como nos las dieron a conocer los que desde el principio, o sea, que estaban desde el principio, pero miren versículo 3 a la mitad, dice que ha investigado con toda diligencia desde el principio. Entonces lo que escucha y lo que sabe desde el principio, lo investiga desde el principio. ¿Cuál es el principio? Bueno, el principio lo vemos en capítulo 1, versículo 5. No está hablando del principio de todas las cosas como el apóstol Juan en su evangelio, sino de cuando ocurre el nacimiento de Jesús. Y aún antes del nacimiento de Jesús, del nacimiento de Juan. Y aún antes del nacimiento de Juan, del anuncio del nacimiento de Juan. Así es donde él comienza, este es el principio. Y dice que él se apoya en aquellos que son testigos oculares. Personas como Pedro, que recuerdan en 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16, dice, porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pedro es un testigo ocular. Él se apoya en Pedro. Quizás apoyó en otros, como dice 1 Corintios capítulo 15, que habla de que Jesús se apareció a los apóstoles y a más de 500 a la vez, y se aparece a Jacobo, el hermano de Jesús, y se aparece a Pablo, y muchas de esas personas, Lucas tiene contacto con ellos y se apoya en ellos. Quizás como en Hechos capítulo 1, donde están los 120 reunidos en el aposento alto, y allí también está María y otras mujeres, y Lucas quizás entrevistó a todos ellos. Se apoyan a aquellos que son testigos oculares. Quizás como habló Juan en 1 Juan 1, que dice lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos tocado con nuestras manos. Esto escribimos acerca del verbo de vida, lo que hemos visto y oído proclamamos también a ustedes. Entonces Lucas busca, Lucas tiene entrevistas, Lucas se apoya en todos aquellos que vieron al Señor Jesucristo, demostrando también que él no lo vio. Pero no solo los que vieron al Señor Jesucristo, sino que dice, y que fueron ministros de la palabra. Sabemos que los apóstoles fueron ministros de la palabra. Mateo escribió como un apóstol de Jesucristo. Marcos escribió desde la perspectiva del apóstol Pedro, con quien él estaba mucho tiempo. Juan escribe en el futuro desde su propia perspectiva, como el último apóstol que moriría años después. Los apóstoles mismos fueron ministros de Cristo, como testigos de Cristo. Nos dice en Lucas 1:8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis
testigos. En Hechos 4:33 dice, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor. Ellos fueron ministros de la palabra, fueron ministros del Evangelio, fueron ministros de Cristo. Y es más, esta última palabra que vemos aquí en versículo 2, que irónicamente es la palabra palabra, en otros lugares, como Juan 1:1, se usa esta palabra, y dice, en el principio era, y nosotros lo sabemos de memoria, decimos el verbo, pero en el principio era el logos, en el principio era la palabra. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces, así mismo vemos que no solo son ministros de lo que nosotros pensamos la palabra, sino que son ministros de la persona, de Cristo mismo, quien es la palabra. Todos estos apóstoles son ministros de Cristo, son ministros del Evangelio, son ministros de la palabra, ministraron la palabra, anunciaron la palabra, escribieron la palabra, para que nosotros creamos la palabra, para que nosotros tengamos la palabra, para que nosotros conozcamos la palabra. Y no solo esta palabra, sino acerca de quién esta palabra habla, la verdadera palabra, el verbo, Cristo mismo. Entonces Él se apoya en ellos. Entonces quizás nosotros leemos rápidamente versículos 1 y 2 y pensamos que Lucas disminuye el trabajo de los demás, como diciendo, muchos intentaron hacer esto, pero bueno, todos sabemos que no lo lograron, entonces yo voy a escribir una historia para que lo podamos entender correctamente. No, no es para nada lo que está haciendo. Está diciendo, muchos han escrito de Cristo y yo tomo de ellos para que yo pueda darles otro evangelio acerca de Cristo. Ahora déjeme volver atrás, no darles otro evangelio diferente a Jesucristo, pero otro escrito, donde yo investigué los escritos de estas personas, donde yo entrevisté a estas personas que lo han visto, y Él se apoya en el trabajo y en el testimonio de los demás, de ellos que fueron testigos oculares, de ellos que ministraron la palabra. Y lo que Lucas demuestra es que su historia acerca de Jesús viene de las mejores y más auténticas fuentes escritas y orales. Y entonces, porque tiene un trabajo de tan buenos testimonios, esto le da credibilidad a todo su evangelio. Entonces pasamos de los testigos de la historia en versículo 1 y 2 a la investigación de la historia en versículo 3. Y quiero comunicar 4 partes en esta investigación de la historia. Primero, su historia exigió esfuerzo. Miremos versículo 3, dice, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo. Su historia exigió esfuerzo. Lucas quiere escribir un libro, un escrito que sea históricamente preciso. Pero Lucas no estuvo en el principio. Pero Lucas no fue testigo ocular. Pero Lucas ni siquiera conoció al Señor, al Salvador Jesucristo con sus propios ojos, viéndolo ahí frente a Él. No lo conoció. Entonces Lucas tiene que hacer una investigación profunda. No solo ha entrevistado a testigos oculares y ministros de la palabra, como vemos en versículo 2, sino que se tiene que asegurar por medio de su investigación que lo que ellos dicen acerca de Cristo es preciso y es sin error. Porque sabemos cómo es, ¿no? Jesús sanó a 10 y pasa un año y son 20, y pasa otro año y son 30, y pasa otro año y... Sí, sanó a 2 millones de personas. Ni había 2 millones de personas ahí. O sea, nosotros sabemos cómo agrandar una historia, ¿no? Entonces Él se tiene que asegurar. Tuvo que hacer un trabajo cuidadoso, un trabajo minucioso de investigación, para que haya confianza completa para todo aquel que lee esto desde el tiempo de Lucas hasta el tiempo de hoy. Entonces tuvo que indagar y estudiar y meditar y escribir y reescribir y tuvo que estudiar hechos históricos. Y como les dije ya y ya lo saben, este es el evangelio que más entretejido está con el contexto histórico. Lucas continuamente nos pone en el entorno histórico, en el contexto histórico para que entendamos todo lo que está sucediendo. ¿Y decís dónde? Bueno, buena pregunta, capítulo 1, versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea. Capítulo 2, versículo 1 y 2. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Y todo eso no sé qué significa. Bueno, ya lo vamos a ver, pero nos va dando la historia de lo que va sucediendo. Miren capítulo
3, versículo 1, y este es más extenso todavía. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de la región de Iturea y Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, durante el sumo sacerdote de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías en el desierto, y vos decís, "Ay, ojalá no me hubiera dado tanta información, no sé ni de qué está hablando". Pero el judío sabe de qué está hablando. Y en unos meses vos también vas a saber de qué está hablando. Pero nos pone en su contexto histórico para que nosotros veamos exactamente todo lo que está sucediendo alrededor para poder entender el contexto. Entonces él siempre está narrando todo, más que cualquier otro evangelio, aunque otros lo hacen, en su contexto histórico, de manera precisa, de manera exacta, de manera completa. Toma investigación, toma diligencia, toma tiempo, toma estudio, pero nos deja un evangelio extraordinario. Y decimos gracias a Dios por todo el esfuerzo que Él puso en este evangelio, porque mirá lo que Dios nos ha dado. Y establece cada parte en orden. Es un orden lógico, es un orden entendible, es un orden en el cual Él puede exaltar a Cristo como el sublime sobre todas las cosas. Entonces todas estas características que vemos de su investigación fueron al grado más profundo. No es que Lucas se levantó una mañana y dijo, hoy voy a escribir un evangelio. Y se puso ahí a escribir, como hacemos nosotros muchas veces en nuestra vida cristiana, ¿no? No, fue un trabajo arduo, fue un trabajo de investigación, fue un trabajo de precisión. Pero entonces uno tiene una pregunta quizás, ¿no? Y es una buena pregunta. Entonces, ¿fue un escrito de la propia mano de Lucas y de su investigación o fue un escrito inspirado por Dios? ¿Cómo puede ser? No entiendo. Y bueno, 2 Timoteo 3:16, ¿qué nos dice? Toda escritura es inspirada por Dios. Y 2 Pedro 1:20 y 21 dice Pedro, pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la escritura es asunto de interpretación personal. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Entonces, ¿qué es este escrito? Es inspirado por Dios, obviamente. Pero ¿cómo obra Dios? ¿No? A veces Él dicta lo que hay que escribir, como a Moisés, los 10 mandamientos, escribí esto y esto. Pero no siempre es dictado. Esto de que Dios inspiró la palabra no reemplazó el trabajo minucioso que Lucas hizo, sino que su investigación y su trabajo meticuloso está hecho bajo la inspiración del Señor, del Espíritu Santo. Entonces Él escribe según lo que Él estudió, según su investigación, según su estilo, según quién es Él, y todo eso va pasando debajo de la obra del Espíritu Santo para que Él escriba exactamente lo que el Espíritu Santo quiere que escriba. Increíble. ¿Cómo funciona? No lo sé, quizá nunca lo sepa. Increíble. Entonces su historia exigió esfuerzo. Segundo, vemos aquí en versículo 3 que su historia fue completa. Fue completa, es la historia más completa entre todos los evangelios. Se apoyan los que vinieron antes de él, se apoyan los apóstoles, se apoyan testigos oculares, se apoya en Marcos mismo. Pero su evangelio es extenso y va más allá de aún lo que Marcos escribió, de aún lo que Mateo escribió. Este es el único evangelio que narra, y les voy a dar algunas cosas, no todas porque hay muchas, pero es el único evangelio que narra el nacimiento de Juan y de Jesús en la manera que lo hace. Es el único evangelio que demuestra las alabanzas de María en capítulo 1, de Zacarías en capítulo 1, de Simeón en capítulo 2, de los ángeles en capítulo 2, hablando de todo lo que el Señor Jesús, todo lo que estaba pasando con Él, que Él nació. Es el único evangelio que habla de esas cosas. Es el único evangelio que habla de la parábola del buen samaritano, que conocemos bien. Es el único evangelio que habla del hijo pródigo. Es el único evangelio que habla del mayordomo infiel. Es el único evangelio que habla del fariseo y el publicano. Es el único evangelio que describe el encuentro de Jesús con Zaqueo. Es el único evangelio que registra las palabras de Jesús en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es el único evangelio que relata la salvación del ladrón sobre la cruz. Es el único evangelio que presenta la predicación de Jesús en camino a Emaús. Todas estas secciones vienen del estudio profundo de Lucas, de su investigación, y son para nuestro beneficio. ¿Qué hubiera sido si no supiéramos estas historias?
Este es el evangelio más completo y más profundo en todo su detalle. Entonces vemos que su historia exigió esfuerzo, su historia fue completa. Tercero, vemos que su historia fue ordenada con propósito. Miren versículo 3, dice, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente. Escribírtelas ordenadamente. Lucas organiza y ordena su escrito como una obra de arte. Porque ahora él ha hecho todas estas entrevistas, ahora él ha estudiado todo esto, tiene información para escribir un libro de 200.000 capítulos. Es más, Juan dice, si se dice todo lo que Jesús hubiera hecho, no entraría en todas las librerías de todo el mundo. Entonces, tiene que ordenar esto, lo tiene que poner en un orden. Y no necesariamente lo ordena en orden cronológico, aunque la mayoría sí es en orden cronológico, pero vamos a ver que no todo, sino que el Evangelio fluye de manera lógica y manera sistemática, enfatizando a Cristo y su obra por nosotros para traer la salvación. Entonces esta es la estructura que yo he puesto para Lucas, y distintos autores lo hacen de distintas maneras y no tengo problema. Pero lo veo en 4 secciones. La primera sección es de capítulo 1:1 a capítulo 4:13, que habla del nacimiento y preparación del ministerio de Jesús. De 4:14 a 9:50 vemos el ministerio de Jesús en Galilea. De 9:51 a 19:27 vemos el camino de Jesús a Jerusalén. Y de 19:28 a 24:53, que algunos lo dividen en varias cosas, pero le puse simplemente la salvación de Jesús. Porque ahí empieza cuando Él viene a Jerusalén y allí va a terminar con su muerte y resurrección. Entonces la historia de Lucas es ordenada con propósito. Y cuarto, vemos aquí en este versículo 3 que su historia tuvo un recipiente. ¿Lo escribe a quién? Mírenlo, al excelentísimo Teófilo. ¿Quién es Teófilo? El excelentísimo. Dice, no me explicaste nada. ¿Quién es el excelentísimo? Teófilo. Esta palabra excelentísimo se usa 4 veces en el Nuevo Testamento y esas 4 veces nos ayudan a entender un poco quién es este hombre. A pesar de la evidencia, si lees comentarios van a decir, no, quizás fue eso, quizás no, pero creo que el Nuevo Testamento nos deja con una firmeza de quién es. Se usa 4 veces este título, se usa 2 veces del gobernador romano Félix. ¿Se acuerdan de él? En Hechos 23, 26 y 24:3. Entonces, 2 de las 4 veces se usa de Félix. La otra vez que se usa es aquí en Lucas capítulo 1. Y la cuarta vez que se usa el excelentísimo Festo. Festo fue el sucesor de Félix y se usa en Hechos 26, 25. Entonces, las 4 veces que se usa, 3 se usa de gobernadores, 2 de un gobernador y el tercero de otro gobernador. Las 4 veces se usa por el mismo autor. Entonces, yo creo que es lógico pensar que lo usa de la misma manera. Entonces, el título es usado para dirigirse a algún gobernante, es reservado para el más alto dignatario. El excelentísimo Teófilo sugiere un oficial romano de alto rango. Entonces, la carta, yo puedo asumir por lo que estudio de esas palabras, es que se escribe dirigida a un romano de alto rango que es gentil. Un hombre que quizás fue un incrédulo, un hombre que más probable fue un creyente. Yo creo que fue un creyente, pero no puedo dar toda autoridad sobre eso porque la Biblia no nos dice. Pero este evangelio no es solo para él. No nos confundamos. Este evangelio es para todo inconverso, para que crea que Cristo es el Salvador del mundo. Y este evangelio es para todo creyente, para que el creyente se afirme en la fe. Y ya les adelanté el último punto. ¿Para qué se escribe esto? Tercero, vemos el propósito de la historia. El propósito de la historia lo vemos en versículo 4. ¿Por qué? ¿Por qué tanto trabajo? ¿Por qué tanta investigación? ¿Por qué indagar tan profundamente? ¿Por qué Lucas pasa horas y horas y meses y años preparando, poniendo todo en orden, escribiendo, reescribiendo? ¿Por qué ordena todo con tal exactitud? ¿Por qué el detalle? ¿Por qué la precisión en la historicidad de la historia? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito del Evangelio? Para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas.
Teófilo, para que tengas seguridad de lo que te ha sido enseñado, para que tengas certeza de lo que aprendiste, para que sepas con toda confianza lo que te instruyeron. Él escribe esto porque es una certeza, es una infalibilidad para que vos estés absolutamente seguro de quién es Cristo. Lucas quiere persuadir a su lector Teófilo que esté seguro del mensaje del Evangelio, que esté seguro de la redención en Jesucristo, que esté convencido de la vida eterna que viene por medio de Cristo. Este es el propósito de Lucas en escribir el Evangelio, que Teófilo tenga seguridad en Cristo, que tenga confianza en lo que ha sido enseñado. Pero hermanos, no es solo para persuadir a Teófilo, este evangelio es para persuadir a todo gentil, este evangelio es para persuadir a todo hombre que crea en Cristo como Salvador, este evangelio es para persuadir a todo creyente que esté firme, asegurado y arraigado en Cristo sin titubear, que esté convencido en su mente y en su corazón de quién es Cristo y la redención que tiene en Cristo. Entonces todo creyente necesita certeza de su conocimiento de Jesús y la salvación que viene por fe en Él. Un autor dice así: debemos saber sobre el nacimiento virgen de Cristo. Debemos saber acerca de la vida perfecta de Cristo. Debemos saber de los milagros, la enseñanza, el poder de Cristo. Tenemos que saber acerca de la obra terminada de Cristo, que Cristo sufrió en la cruz por nuestros pecados, que Cristo derramó su sangre para traernos redención, que Cristo satisfizo la ira de Dios y nos salva de la ira de Dios, que Cristo resucitó para dar vida eterna a todo aquel que Él cree. Debemos saber que Él ascendió al cielo y que Él gobierna sentado en su trono en el cielo para la gloria de Dios. ¿Pero por qué debemos saber esto? Porque a veces dudamos, porque a veces nuestra fe tiene flaquezas, porque a veces desfallecemos. La única forma de estar seguro de nuestra salvación en Cristo es por continuamente mirar a Cristo. A veces vos dudás, a veces vos no tenés certeza de tu salvación, a veces vos titubeás en la verdad de Cristo. A veces vos sos indiferente a Cristo. A veces vos perdés tu pasión por Cristo. Y decimos: sí, pastor, no voy a mentir. Este evangelio se escribe para afirmarte en tu salvación. Este evangelio se escribe para afirmarte en tu confianza. Este evangelio se escribe para crecer en tu fe en Cristo. Este evangelio se escribe para producir esperanza y paz y gozo en tu vida. Este evangelio se escribe porque te da una esperanza profunda y segura de la eternidad en Cristo. Qué hermoso. Por eso Lucas escribe esto de manera cuidadosa, lógica, ordenada, sistemática, con gran investigación, con gran diligencia, para que nosotros estemos seguros en Cristo. Este es el evangelio escrito para que sepas con toda certeza que Cristo es el Redentor. Y entonces eso cambia por completo cómo vivís. Entonces Lucas termina su introducción con una palabra. En castellano no se ve, pero la última palabra del versículo 4 es la palabra verdad. Es la palabra verdad. Y así es como en griego enfatizaban una palabra dependiendo del orden en el cual lo ponían en su escrito. No tenían comillas, no tenían negrita, no tenían resaltador. Entonces, como Lucas quiere exaltar esta palabra, ir a enfatizarla, él la pone al final del escrito. Es como que diga: para que sepas acerca de las cosas que te han enseñado esta verdad precisa. O sea, en castellano no tiene sentido, por eso lo traducen así. Pero él termina con la palabra verdad. Todo lo que les voy a escribir es la verdad, es la certeza, es la seguridad, es la garantía, es la afirmación de la verdad de Cristo. El propósito del libro que yo voy a escribir es para que vos sepas la verdad. Si hay una cosa que vos tenés que entender es que yo escribo para que todos puedan conocer a Cristo, que es la verdad. Entonces, el comienzo del Evangelio de Lucas, esta es la historia más formidable que el mundo haya escuchado, es la redención en Cristo. ¿Vos has creído en Cristo como tu Salvador? Porque si no has creído en Cristo como tu Salvador, esta historia puede cambiar tu vida. Y no es tan solo una historia linda, es una historia de la cual depende tu alma por toda la eternidad. Debes creer en Cristo,
que dio su vida por ti para traerte vida eterna. Y debes arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Él. En Lucas 1:77 vamos a ver de lo que dice Zacarías cuando nace su hijo. Él dice que Juan vendría para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto para dar luz a los que habitan en tinieblas, sin sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Juan viene para proclamar a Jesús que viene, quien es la paz, quien es la luz, que trae la salvación. Y el libro continuamente va a decir, vos tenés que creer en Cristo. En Lucas 2:11 dicen los ángeles, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Él es el único Salvador que ofrece la vida eterna. ¿Y cómo lo hace? Tomando tu lugar en la cruz. ¿Cómo lo hace? Tomando la ira de Dios sobre Él. ¿Cómo lo hace? Después de morir resucita y tiene victoria sobre la muerte. Este es Cristo, este es el Mesías, este es el ungido de Dios. El Dios hombre que ha venido aquí para traernos salvación. Y no es solo para el judío, es para el mundo entero. Es para vos y es para mí. Entonces quizás no crees en Cristo, debes creer en Cristo. Pero quizás ya conoces a Cristo. Este evangelio se ha escrito para que vos sepas la verdad. Para que vos estés confiado en la verdad. Para que vos seas persuadido de la verdad. Y no te apartes de la verdad. Y entonces porque conoces la verdad y entendés la verdad, tu fe crece en la verdad. Tu vida cambia por la verdad. Conocer la verdad sin hacer nada te lleva al infierno. Porque no es una verdad que has creído, es una verdad que conoces. La salvación produce cambios en mi vida. Entonces esto se ha escrito para que se fortalezca mi fe, para que crezca mi fe, para que ame más a Cristo, para que conozca más a Cristo, para que yo sepa bien la historia de Cristo, que Él es el Salvador, que Él es el Redentor, que Él es el Señor, que Él ha dado todo para traerme vida eterna y que yo entienda que todo lo demás en esta vida palidece a la luz de Cristo. Entonces, hermanos, tenemos por delante una gran aventura. Va a ser hermoso. Va a tomar su tiempo, pero va a ser el mejor tiempo que podemos pasar estudiando acerca de Cristo. Versículo tras versículo, pasaje tras pasaje, capítulo tras capítulo, sección tras sección, mes tras mes, año tras año. No sé cuánto va a tardar, pero va a ser lindo. Y vamos a hablar del nacimiento de Jesús, a la vida de Jesús, al ministerio de Jesús, al sufrimiento de Jesús, a la salvación de Jesús. Y será el estudio más fascinante y más extraordinario y más maravilloso que el mundo haya conocido. Porque es la historia de historias. Esta es la historia de Cristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Damos gracias por Cristo, quien es Dios, quien ha existido desde la fundación del mundo, quien tú has enviado al mundo. Y vuelvo atrás un paso, porque no solo es de la fundación del mundo, sino de toda la eternidad ha existido. Pero se ha hecho hombre y ha venido a este mundo. Tú lo has entregado, Él se ha entregado. El Espíritu Santo lo ha movido en todo su ministerio aquí en la tierra. Padre, qué gratitud que tenemos al meditar en Cristo nuestro Salvador, Cristo nuestro Redentor, Cristo que ha dejado todo para darnos la vida eterna. Entonces, Padre, te ruego, si hay alguien aquí que no te conoce, que se arrepienta de sus pecados y ponga su fe en Cristo. No hay otra forma de ser salvo. No se puede trabajar para alcanzar la salvación. No se puede hacer algún rito para tener la salvación. Alguna cosa que la iglesia ofrezca para tener la salvación, no. Viene por medio de la obra de Cristo y solo Cristo.
Y cuando somos salvos en Cristo es para siempre, no se puede perder. Estoy seguro en sus manos. Pero Padre, te ruego por los hermanos que están aquí, que tomemos lo que hemos estudiado acerca de Cristo y lo que vamos a estudiar y lo pongamos en práctica en nuestra vida. De absolutamente nada sirve escuchar la palabra para guardarla en un cajón y vivir como yo quiero. Mejor no venir a la iglesia. Lo que yo necesito como hijo de Dios es estar atento a la palabra, escuchar la palabra, entender la verdad, para que yo sepa y tenga firmeza y esté certero de lo que creo en Cristo. Y que esa verdad me lleve a vivir para mi Señor, el que lo ha dado todo por mí, que yo lo dé todo por Él. Y Lucas va a enfatizar esto. Todo el que cree en Cristo deja todo por seguirlo a Él. Una y otra vez lo vamos a ver. Padre, tú no demandas el domingo de nosotros. Tú no demandas un ratito de nosotros por día. Tú demandas todo de nosotros. Entonces, que esa sea nuestra pasión. Que tomemos la palabra y vivamos de acuerdo a ella. Porque es por medio de Cristo que tenemos la salvación, entonces vivamos para Él. Padre, qué grandioso que han sido estos versículos y este comienzo a este libro. Que sea para tu gloria, para nuestro beneficio y para crecer en Cristo, para la gloria de tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.